Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a otro vídeo de líneas eléctricas. En el ejercicio de hoy tenemos un conductor de aluminio de corriente alterna monofásica que mide 50 km, una sección de 200 mm², tiene una tensión de transporte de 45 kV, una potencia entregada de 10 MW y un coeficiente de Phi de 0,85. Lo que vamos a calcular es el rendimiento que tiene inicialmente esta línea de corriente alterna monofásica. También calcularemos el rendimiento que tendría esta línea si la transformamos a una línea de corriente alterna trifásica. Y veremos qué ahorro monetario implica el hacer el cambio. Entonces, primero vamos a calcular el rendimiento como línea de corriente alterna. Cuando pongo línea de corriente alterna, se refiere a una línea de corriente alterna monofásica. Por tanto, el rendimiento de corriente alterna monofásica es la potencia entregada entre la potencia entregada más las pérdidas de la línea de corriente alterna. Entonces, las pérdidas de la línea de corriente alterna es la resistencia de corriente alterna por la corriente de corriente alterna al cuadrado. Por tanto, la resistencia de corriente alterna, como todos sabemos, la resistencia, por definición, es resistividad por longitud entre sección. Por tanto, esto es lo que tenemos aquí, resistividad del aluminio por longitud entre sección. Como es una línea monofásica, el cable va y vuelve, por tanto, aparece ahí el 2. Por tanto, la resistencia de corriente alterna es 26,7 por 10 a la menos 9 por 2 por 50 por 10 a la 3 metros entre la sección, que son 200 por 10 a la menos 6 metros cuadrados. Por tanto, la resistencia de corriente alterna son de 13,35 ohmios. La corriente de corriente alterna es la potencia 2 entre tensión 2. Esta tensión 2 es el valor de tensión de fase por el coseno de Phi 2. Esta corriente simplemente ha sido despejada de la fórmula de potencia para una línea alterna. Entonces, la potencia es 10 por 10 a la 6 vatios entre la tensión, que es 45 por 10 a la 3 voltios, por el coseno de Phi, que es 0,85. Si hubiese sido una línea de corriente alterna trifásica, en la potencia hubiese aparecido el 3 o el raíz de 3 y hubiese aparecido en la fórmula de la corriente también el 3 o el raíz de 3. En este caso, la corriente alterna, la corriente que circula por la línea de corriente alterna monofásica, son 261,44 amperios. Por tanto, las pérdidas de la línea de corriente alterna es la resistencia por la corriente que circula al cuadrado. Entonces son 13,35 ohmios por 261 amperios al cuadrado, que son unas pérdidas de línea 912,48 kilovatios. Entonces, el rendimiento de la línea de corriente alterna monofásica es la potencia entregada entre la potencia entregada más las pérdidas en línea, que es 10 por 10 a la 6, entre 10 por 10 a la 6 más las pérdidas de línea de corriente alterna monofásica, que es 10 por 10 a la 6, entre 10,912 por 10 a la 6. El 10 a la 6 se va y nos acaba quedando que el rendimiento es de 0,9164. Ahora vamos a ver el rendimiento que tendría si fuese una línea de corriente alterna trifásica. Entonces, el rendimiento es la misma expresión, lo único que cambia es que las pérdidas ahora son de línea trifásica. Las pérdidas de línea trifásica, lo único que cambia es que la resistencia ahora es trifásica por la corriente trifásica al cuadrado. La resistencia trifásica es, como hemos dicho antes, resistividad por longitud entre sección. Simplemente ahora aparece un 3. ¿Por qué aparece un 3? Porque son 3 cables en paralelo. Por tanto, es 26,7 por 10 a la menos 9 por 3 por 50 por 10 al cubo entre la sección, que son 200 por 10 a la menos 6. Por tanto, la resistencia trifásica son unos 20 ohmios. Por tanto, ahora, a partir de la fórmula de potencia trifásica, que es la potencia es raíz de 3 por tensión de línea por corriente de línea por el coseno de Phi. Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos despejado la corriente. Entonces, la corriente es la potencia 2 entre raíz de 3 por tensión 2. Esta tensión es de línea, antes era de fase, ahora es de línea, por el coseno de Phi 2, que es una corriente de 151 amperios aproximadamente. Entonces, las pérdidas de línea ahora son 20,025 por 150,94 al cuadrado, que son 456,227 kilovatios. Entonces, me dejo de poner el rendimiento que tendría en la línea trifásica, pero simplemente el rendimiento de la línea trifásica es P2, la potencia entregada entre la potencia entregada más las pérdidas de la línea trifásica, que esto equivale a un 95%. 95,64%. Recordamos que antes con la línea alterna monofásica el rendimiento era de un 91%. Ahora es de casi un 95,6%. Vale. Ahora vamos a ver el ahorro monetario. El ahorro monetario simplemente es el ahorro de material que hay. Y entonces todos los kilos de material que te has ahorrado por el precio que tiene ese material. Ese es el ahorro. Entonces, el volumen de corriente alterna es 2 veces la longitud por la sección de corriente alterna, que es 2 por 50 por 10 a la 3 metros por la sección, que son 200 por 10 a la menos 6, que son 20 metros cúbicos. La masa de corriente alterna es 2,7 por 10 a la 3, que era kilogramo metro cúbico, es decir, la densidad del aluminio por el volumen.
Por tanto, la densidad, que es 2,7 por 10 a la 3, por el volumen, que son 20 metros cúbicos. Por tanto, la masa que necesitamos para la corriente alterna son 54 por 10 a la 3 kilos. Por tanto, ¿qué vamos a hacer? Como tenemos que mantener el rendimiento igual, por tanto las pérdidas son iguales. Es decir, estamos transformando una línea de corriente alterna monofásica en una línea de corriente alterna trifásica, pero para poder hacer esa conversión necesitamos otro dato, que en este caso es que el rendimiento es constante, que mantenemos el rendimiento entre las líneas. Vamos a ver cuánta sección ahorramos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues igualando las pérdidas. Por tanto, la pérdida de corriente alterna monofásica es igual a las pérdidas de corriente alterna trifásica, es decir, RCA por ICA al cuadrado, que es igual a resistencia trifásica por corriente trifásica al cuadrado. Simplemente es poner la resistencia en forma de ρ, resistividad por longitud entre sección, y multiplicar por la corriente. Entonces, tú pones esto, resistividad del aluminio, por 2 veces la longitud entre la sección de corriente alterna, por la potencia entregada al cuadrado, entre tensión 2 al cuadrado, por coseno de phi 2 al cuadrado, es igual a la resistencia trifásica, es resistividad del aluminio, por 3 veces por la longitud entre la sección trifásica, por P2 al cuadrado, entre 3 por U2 al cuadrado, por el coseno de phi 2. Este 3 con este 3 se va, que no había dicho, y entonces podemos igualar las secciones, porque también se iría la longitud, se va casi todo. Entonces, 2 veces la sección trifásica es igual a la sección de corriente alterna, por tanto la sección trifásica es la sección de corriente alterna medios, que son 100 por 10 a la menos 6 metros cuadrados. Por tanto, ¿qué masa necesitamos para la trifásica? Pues es resistividad, densidad del aluminio por el volumen, es decir, 2,7 por 10 a la 3 por el volumen, que es longitud por sección. Más bien sección por longitud, pero vamos, 100 por 10 a la menos 6 por 3 por 50 por 10 al cubo, que son 40,5 por 10 a la 3 kilos. Entonces, si para la corriente alterna trifásica necesitamos 40,5 por 10 a la 3 kilos y para la monofásica 54 por 10 a la 3 kilos, nos estamos ahorrando unos 10 kilos de material. En este caso, si hacéis la diferencia, que es el ahorro, que es 54 por 10 a la 3 menos 40,5 por 10 a la 3, el ahorro es de 13,5 por 10 a la 3 kilogramos de material. Entonces, si sabemos que el aluminio en este caso vale 2,1 euros el kilo, si nos estamos ahorrando todos estos kilos, multiplicamos por el precio que tiene, y el ahorro que tiene para nuestra línea es de 28.350 euros. Y con esto hemos terminado. Hasta luego.